en este panel lo que deberíamos hacer es aterrizar en la región los temas que hemos tratado anteriormente, aunque se ha aterrizado ya bastante en la región en el panel anterior. Y otra cosa, yo doy clase en la Universidad de Cornell a estudiantes del MBA que se gradúan y que empiezan o continúan su vida profesional. Y estoy pensando que si hubieran estado aquí esta mañana salían corriendo de la sala, porque a veces tenía la impresión de que estábamos en una situación de apaga y vámonos. Entonces yo les he pedido a los panelistas esta mañana que demos un poco de esperanza, una hoja de ruta. Sabemos que está todo muy mal, pero vamos a pensar, por ejemplo, estaba pensando en un dato positivo. En un dato positivo fue que en el 2021 la región creció prácticamente todo lo que perdió en el 2020, lo ganó en el 2021. O sea, sí, se perdieron 2 años, estamos a suma cero, pero las previsiones habían sido que se tardaría 3 años en recuperar lo que se había perdido en el 2020 y de hecho se recuperó bastante. Datos de pobreza, la pobreza ha bajado de 208 millones a 201 millones, aunque la pobreza extrema ha subido. Entonces vamos a pensar y vamos a intentar aterrizar la discusión en la región y dar algunos mensajes positivos para los jóvenes que están aquí en la sala y para los jóvenes a los que yo doy clase y que necesitan esperanza para seguir trabajando y en un momento muy complicado a nivel económico y en el que se acercan al mercado de trabajo, de pensar que habrá que reconstruir muchas cosas y seguir otras. Mi nombre es Lourdes Casanova y soy profesora de la Universidad de Cornell y directora del Instituto de Mercados Emergentes. Y tenemos hoy un panel excelente con Jorge Heine a mi izquierda, que fue embajador de Chile en China y es doctorado de la Universidad de Stanford. Y al lado de Jorge está Marcela Meléndez, economista jefe de América Latina y el Caribe en el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Y en línea están Daniel Titelman, que es director de la División de Economía. Marcela es PhD de Yale, economista de Yale, y Daniel Titelman, que es el director de la División de Economía y Desarrollo de la CEPAL, es también un PhD de la Universidad de California en San Diego. Excelentes economistas y que nos van a describir cuál es la situación en este momento. Y yo pediría a Jorge también que, dada la fuerza de China en Sudamérica, en todos los países, definitivamente en Chile, si puede incluir también, hemos oído mucho de que la economía, el crecimiento económico de China se está decelerando. Parece que para este año las previsiones han bajado a un 3%. Yo querría recordar que una economía del tamaño de China no esperemos que vuelva a crecer a un 10%, porque eso es imposible, no ha pasado nunca. Y la economía de China es parecida a la de Estados Unidos en el 2014-2015, que fueron años buenos, y ese año se celebró que la economía estadounidense creció un 4%. Entonces, vamos a pensar que entre 3 y un 5% van a ser niveles de crecimiento razonables para una economía de ese tamaño. O sea, que aún da bastante de sí que una economía logre crecer a pesar de las políticas de COVID-0 tanto. Y eso es importante para tirar de otros países emergentes y definitivamente de Sudamérica. Entonces, vamos primero con una intervención cada uno de 5 minutos para cómo vemos la región en este panorama tan complicado que hemos definido en el panel anterior y que todos conocemos. Y sí, un poco de esperanza. Gracias. Gracias, Lourdes. Bueno, en primer lugar, yo quisiera agradecer a Funglode y a las otras entidades organizadoras como IDEA, la Universidad de Columbia, la Universidad de Fordham, la CEPAL, por la oportunidad de estar acá. Yo soy un gran partidario del optimismo, pero yo creo que el optimismo tiene que tener una cierta base en la realidad, porque de otra forma la verdad es que no vamos a poder avanzar. Y yo quisiera señalar que la verdad es que yo no subestimaría el estado actual de la crisis en América Latina.
Por algo la CEPAL el año 2020 la denominó la peor en 120 años. Kevin Casa señaló que con un 8% de la población del mundo, América Latina tiene un 30% de los fallecidos por la pandemia. Pero esto es no solo a nivel sanitario, a nivel económico. La caída del Producto América Latina en el año 2020 fue un 6.6%, el doble de la caída del Producto Mundial, sino que también hay lo que Alain Rouquet ha denominado un eclipse diplomático. América Latina cuenta cada vez menos en el concierto internacional. Con la salida de Michelle Bachelet como alta comisionada para derechos humanos, entiendo que ya no hay prácticamente ningún latinoamericano a cargo de alguna agencia de Naciones Unidas, lo que es un indicador significativo. Y el último dato que quiero compartir antes de entrar a lo más propositivo, pero que me parece que refleja algo muy serio, muy grave. Se ha señalado la importancia de las elecciones en Brasil, que van a tener lugar en unos días más. Ustedes sabrán en este momento, no hay embajador de Estados Unidos en Brasil, como no lo hay en 8 países de la región. Chile, mi país, estuvo 4 años sin embajador de Estados Unidos. Acaba de llegar alguien. Y en su sabiduría infinita, un senador por Florida, el señor Rick Scott, ha establecido un bloqueo de todos estos embajadores nominados, lo que se llama un blanket hold. Hasta ahora la práctica de los senadores ponían un hold a individuos a ciertos cargos, en el gobierno, en embajada. Pero ahora hay una innovación. Todos los embajadores nominados a América Latina, blanket hold. Eso no se hace con ninguna región. No se hace con África, no se hace con Asia, desde luego no se hace con Europa. ¿Por qué? Porque América Latina no cuenta, está lo mismo. No se pagan costos por hacer esto. Y esto es lo que nos ha llevado a nosotros, con mis colegas Carlos Fortín y Carlos Ominami, que ante esta creciente situación tan desafortunada que tiene la región, y que se encuentra además, por encima de todo esto, entre la espada y la pared, entre China y Estados Unidos, sometido a fuertes presiones de ambos lados para tomar decisiones en uno u otro camino. En materia tecnológica, eso lo hemos visto con el caso de Huawei y las tecnologías 5G. No sé si ustedes saben lo que pasó en el caso de Ecuador, en que la International Financial Development Corporation en Washington le hizo un préstamo por $3.500 millones a Ecuador, elevando la condicionalidad ya a otro nivel. La condicionalidad en este caso era que Ecuador tenía que comprometerse a no incluir ningún tipo de tecnología china en su red de telecomunicaciones y tenía que comprometerse a privatizar activos de su sector público por $3.500 millones, activos que serían determinados no por el gobierno ecuatoriano, sino que en forma conjunta por la IDFC y el gobierno ecuatoriano, levantando todo tipo de preguntas respecto de transparencia, respecto de qué es lo que realmente hay detrás de esto. En esos términos, entonces, que nosotros creemos que con una situación que parece haber tocado fondo, es fundamental buscar otro tipo de respuesta. Y lo que nosotros hemos planteado, un libro que fue publicado en noviembre del año pasado, que tengo acá, si me permiten pasar un pequeño aviso, el no alineamiento activo como propuesta para América Latina, indicar que América Latina tiene que buscar otro rumbo, tiene que buscar un camino distinto para avanzar en este sistema internacional que lo tiene tan complicado. Y lo que nosotros estamos señalando es que América Latina no puede dejarse empujar, ya sea en la dirección de Estados Unidos o en la dirección de China. Y lo que tiene que hacer es centrarse en el interés propio, centrarse en lo que le conviene a sus países y desarrollar un espacio de cooperación regional comprometida con el multilateralismo, comprometida con la gobernanza global, de trabajar en forma conjunta y evitar que siga siendo sometida a una situación que está cada vez más deteriorada. Hay indicaciones que esto está ocurriendo,
que esto no es solamente una propuesta a futuro, sino que, como han señalado algunos de los reseñadores del libro, que es una constatación empírica de lo que ya está pasando. Nosotros hemos tenido la situación notable que un gobierno presidido por el presidente más pro Estados Unidos que Brasil jamás haya tenido, el señor Bolsonaro, se negó a aceptar las presiones para dejar fuera a Huawei del sistema de telecomunicaciones de Brasil. Nosotros tuvimos en diciembre del año pasado una situación muy curiosa. El 10 de diciembre se produjo en Washington la Cumbre de las Democracias, en la cual participaron muchos de los gobiernos latinoamericanos. Una semana antes tuvo lugar en Ciudad de México el Foro de Cancilleres China-CELAC y muchos gobiernos latinoamericanos participando en ella, y nuestros gobiernos no vieron ninguna contradicción en eso, al contrario, sino que lo vieron como una expresión de ello. Yo señalaría que algo similar se produjo en el caso de la Cumbre de las Américas, en que la exclusión de 3 países de esa cumbre por parte del país anfitrión llevó a un fuerte rechazo de los países de la región y a una situación en la cual de 35 jefes de Estado y de gobierno en América Latina, solamente 23 participaron en la cumbre de Los Ángeles. En la cumbre de Panamá, el año 2015, participaron 34, lo cual nos da un dato respecto de lo que ocurrió en ese caso. En esos términos, entonces, nosotros creemos que el camino para que la región recupere el sitial que alguna vez tuvo y pueda volver a tomar el destino en sus manos pasa por abrazar y promover lo que nosotros hemos llamado el no alineamiento activo. Creemos nosotros que la actual coyuntura, se ha hablado acá de un nuevo ciclo electoral con los resultados que hemos visto en Honduras, en Colombia, en Perú, en Chile, muy posiblemente en Brasil. Puede abrir espacio para que tengamos gobiernos comprometidos con la integración regional, con la cooperación regional, de una forma que no han sido muchos de los gobiernos que han estado a cargo hasta ahora y que demostraron su gran incompetencia en el manejo de la pandemia y en la forma en que lo hicieron de manera completamente descoordinada. Entonces, yo creo que la coyuntura es particularmente favorable. Celso Amorín, quien fuese canciller del presidente Lula durante 8 años, tiene un capítulo en nuestro libro. Yo creo que se abre una oportunidad muy interesante para que pensemos de manera algo distinta. Y cierro finalmente con lo siguiente. Acá lo que es muy importante entender, yo fui embajador en China, antes de ser embajador en China fui embajador en India. Acá hay que entender que este va a ser el siglo del Asia. Hoy día más de la mitad de la población está en Asia. Las tendencias demográficas, las tendencias económicas apuntan en esa dirección. Nuestros países tienen que mirar hacia el Asia-Pacífico. Se ha mencionado que ha habido un traslado del eje económico y geopolítico del mundo desde el Atlántico Norte, que a mi juicio es cada vez menos relevante desde el punto de vista económico para nuestros países, hacia el Asia-Pacífico, que es donde está la acción, que es donde está el crecimiento. Y el no alineamiento activo plantea precisamente que una parte importante de lo que nuestros países deben hacer es reorientar un poco su mirada y mirar hacia el Asia, que es la zona de más crecimiento y de más promesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pasamos ahora a Marcela. Antes de que haga su presentación, yo también quería comentar, y un poco en la línea de lo que ha dicho Jorge, que durante los años de la pandemia y de la pospandemia se produjeron 2 grandes acuerdos comerciales. Uno con todos los países de Asia prácticamente, el RCEP por las siglas en inglés, países enemigos y amigos, todos se unieron, excepto India, porque India, como sabéis, es una economía que aún está relativamente cerrada comparada con otras. Pero se puso una cláusula en el acuerdo diciendo que si India quería, cuando se quiera añadir al acuerdo, que tendrá un fast track que se hará enseguida.
Y también lo que ha pasado bastante desapercibido es que África, 54 de los 55 países africanos también firmaron un acuerdo. Europa ya está casada, nos queda solamente Latinoamérica. Jorge, probablemente habrá mayoría de gobiernos que son más a la izquierda. ¿Qué posibilidades habría y todas las ventajas que eso conllevaría de un acuerdo comercial en la región? La única región, una de las regiones más similares culturalmente y a nivel de idiomas, etcétera, que no ha logrado firmar ese acuerdo. Marcela. Creo. Gracias, Lourdes. Gracias por la invitación a los organizadores de la conferencia. Es un gusto estar con ustedes. Saludos a mis compañeros de panel. Yo quiero hacer un énfasis sobre el riesgo de encontrarnos respondiendo solamente a la coyuntura y olvidarnos de los problemas estructurales de la región. Porque la coyuntura es muy difícil. Tenemos una región que viene un choque tras otro, ¿no? De la pandemia a la guerra con Ucrania, a los desastres naturales que han enfrentado muchos de nuestros países, en particular en el Caribe, a yo diría, la era de descontento y polarización social que venimos viviendo. Voy a referirme rápidamente a cada uno de ellos, pero para enfatizar que muchos de los problemas y de la manera como nos venimos golpeando tiene que ver con la manera en que nuestras sociedades han venido organizadas. Tenemos unos problemas preexistentes que estaban ahí antes de la pandemia y que van a estar ahí después de que salgamos de este momento y sin los cuales, digamos, si no logramos enfrentarlos adecuadamente, no vamos a poder navegar hacia el futuro de la integración comercial, etcétera, ni al crecimiento económico. Tenemos una región que venía de altos niveles de desigualdad y de un crecimiento muy pobre. Yo quiero señalar como 3 de esas condiciones que creo que nos hicieron mucho daño durante la pandemia. La primera, la manera en que están organizados los mercados de trabajo en la mayoría de la región. Latinoamérica y el Caribe tiene una proporción muy alta de personas en el autoempleo y trabajando en negocios miniatura. El 60% de la fuerza de trabajo se encuentra en este tipo de negocios. La mayoría es informal. Esto significó que hubo mucha gente que durante las cuarentenas en la pandemia perdió el ingreso un día para otro y no tenía red de protección social. Significa también que nos hace falta una capa de empresas de mediano tamaño que de verdad pueda competir y que tenga con qué, porque tenemos a la fuerza de trabajo sentenciada a una forma de organización en la cual no está pudiendo mejorar su capital humano día a día en la interacción con otros. Teníamos además una poca capacidad por parte de los gobiernos para responder. Yo quiero decir, voy a tratar de hacer énfasis en las cosas positivas que ocurrieron en la región. Creo que los gobiernos hicieron esfuerzos increíbles para tratar de atender a la población, pero estaban mal parados, no tenían capacidad fiscal. La informalidad se tradujo en invisibilidad. Muchas de las personas que perdieron su ingreso un día para otro no estaban en el radar de los gobiernos y era muy difícil llegarles. Y la misma logística de las transferencias fue difícil porque tenemos bajos niveles de bancarización y bajos niveles de conectividad. Súmenle a eso parte del horror que vamos a vivir. Yo creo que en la próxima década, y es que partimos de unos niveles de desigualdad muy altos. Los hogares a lo largo de la distribución de ingresos vivieron la pandemia de una manera muy distinta, con la expresión tal vez peor de esa desigualdad en términos de la desigualdad en la calidad de educación a la que tuvieron acceso los niños sobre la distribución de ingresos, que es una forma de desigualdad que creo que va a tener impactos prolongados sobre la región. Es cierto que hubo un rebote rápido de la economía, pero ese rebote no nos pone en igualdad de condiciones a todos los hogares. Es un rebote que todavía no compensa la caída para muchos de los hogares. Lo que nosotros logramos medir, el año pasado el PNUD se alió con el Grupo de Pobreza del Banco Mundial para recoger encuestas y tratar de seguir el pulso de los hogares durante la pandemia y en su salida de la pandemia. Y lo que encontramos a fines del año pasado es que de los trabajadores que estaban ocupados antes de la pandemia, 22% en diciembre del año pasado todavía estaban o desempleados o se habían ido a la inactividad, con los trabajadores menos calificados y mujeres, de hecho, sin hijos dependientes, sobrerepresentadas entre los nuevos inactivos. Pero una cosa que me ha impresionado mucho ver en los números es que hubo un movimiento también desde la inactividad hacia la actividad. 44% en promedio en la región de las personas que estaban inactivas entraron a buscar trabajo o a trabajar. Una parte quedó en el desempleo, pero algunos encontraron trabajo
Y en esa gente, dentro de esa gente que se activó, están sobrerepresentadas las madres con hijos dependientes. Yo leo esto como la insuficiencia de la llegada de los gobiernos con las ayudas. Las mujeres con hijos menores salieron a trabajar tiempos parciales, por eso es que estamos observando después de la pandemia una reducción en las horas de trabajo promedio de las mujeres, pero es gente que salió a hacer malabares para compensar los ingresos perdidos. Hay una proporción pequeña pero dolorosa de hogares que sacaron niños menores de 12 años a trabajar. Con esto en la mano llega la guerra de Ucrania. Reducción en la oferta de alimentos, en la oferta de fertilizantes, en la oferta de combustibles, alza de precios. Es la tendencia inflacionaria que estamos viendo y que mientras la guerra no se resuelva, digamos que no tenemos cómo responder en el corto plazo porque nuestros sistemas productivos no están capacitados para de un día para otro responder a una crisis de este orden. Los bancos centrales de la región han hecho intervenciones correctas para subir las tasas de interés y contener el recalentamiento de las economías. Y los gobiernos están tratando con lo que pueden de subvencionar a los hogares más pobres que están viéndose muy afectados por la inflación. Aquí hay un muy poco espacio de respuesta, de nuevo porque no tenemos capacidad fiscal. Y por supuesto, los activos están transitando, pero el capital está transitando hacia activos más seguros y eso pone presión sobre las tasas de cambio. Todo esto ocurre, yo decía al comienzo, en un contexto donde la región viene tramitando un descontento social que hemos visto en las principales ciudades y tal vez para resaltar cosas buenas que han pasado, veníamos hablando el año pasado de una crisis de la democracia y aquí de golpe abrimos un debate, pero yo francamente creo que la democracia en América Latina ha demostrado que funciona porque el descontento resultó en cambios importantes en gobiernos en muchos países de la región por la vía democrática. Y eso significa un reto grande porque tenemos, por ejemplo, en Colombia por primera vez un gobierno de izquierda, pero ahí la democracia mal que bien operó. ¿Qué me preocupa y qué quisiera resaltar de esto? La gente estaba, digamos, la gente que puso a los nuevos gobiernos que estamos viendo en la región es gente que venía de una necesidad de cambio ya. Hay impaciencia, hay descontento, hay sentimiento de injusticia en la distribución de ingresos, injusticia en garantías de derechos y en una cantidad de dimensiones. Pero los gobiernos están recibiendo una región rota que tiene además unos problemas estructurales de largo aliento y va a ser muy difícil, yo diría que imposible responder de un día para otro. Yo haría como un clamor de paciencia, porque no va a ser fácil y porque tenemos en el gobierno mucha gente que no tiene experiencia en la función pública. Y eso es un reto grande también para la región. Yo les diría para cerrar que hay que volcar la mirada hacia los cambios estructurales de largo plazo que nos pondrían en mejores condiciones para enfrentar crisis hacia el futuro. Una de ellas es armar mejor nuestros sistemas de tributación. Tenemos sistemas tributarios que no recaudan suficiente, por cuenta de lo cual nuestra capacidad fiscal es limitada en muchos de nuestros países. Esta es la situación, por supuesto, hay excepciones, en otros países recaudamos suficiente, pero gastamos posiblemente de una manera ineficaz y donde no es. El reto es tener sistemas tributarios que recauden más, que sean más progresivos, donde los que tenemos más contribuyamos más, pero además con un reto muy grande, y es que no distorsionemos la inversión y la capacidad productiva. Y eso es un reto, sobre todo cuando hay un impulso muy grande a, voy a decirlo de una manera coloquial, que los ricos ahora paguen. Y los ricos que están en el radar de los gobiernos son las empresas. Si le caemos duro a las empresas, le vamos a dar duro al empleo y las economías no van a despegar. Y el reto que sigue ahora, lo más importante para poder generar bienestar y salir del momento es tener economías que de verdad crezcan, no que se recuperen a las tasas de crecimiento promedio mediocres que tradicionalmente ha tenido la región, que de verdad empiecen a crecer. El otro reto es revisar nuestros marcos regulatorios, porque los marcos regulatorios le dan señales a las personas y al sector productivo. Son los marcos regulatorios los que están detrás de la organización del trabajo que yo señalaba hace un momento, del hecho que haya bajos incentivos para que el trabajo se organice en negocios más grandes. Son los marcos regulatorios los que pueden incentivar el cambio del consumo para que tengamos la posibilidad de generar un modelo de crecimiento más verde.
son los cambios regulatorios los que pueden permitir transitar a sistemas de protección social universales, donde por un lado no distorsionemos el mercado laboral recargando todo el costo de la seguridad social en el trabajador formal, sino que tengamos una sociedad más protegida. Y finalmente, hay que invertir en los sistemas de educación. Los sistemas de educación de la región no están poniendo el capital humano que requiere el sector productivo para poder andar. Yo llamaría la atención sobre eso porque me afana profundamente que nos concentremos en ver cómo damos subvenciones y se traduzca todo en transferencias a los hogares más pobres con recursos que los países no tienen, o en inventarnos programitas de empresarialidad para ver cómo hacemos que la gente medio tenga un ingreso sustituto. Yo dejaría ahí. Muchas gracias. Es mío. Muchas gracias, Marcela. Muy interesante recordarnos la necesidad de, que también ha aparecido en el panel previo, de ayudar a las familias más necesitadas y sobre todo en la educación, que es lo que permite que esas familias más necesitadas salgan de esa situación tan precaria en la que están. Muy interesante, y también de esa urgencia, porque yo creo que las familias que, si vemos los datos de extrema pobreza y de pobreza en la región, que es tan endémica, pues ya paciencia, ¿cómo? Ya no quiero esperar más, yo quiero soluciones ya, y que probablemente los resultados electorales, como dices, responden a esa impaciencia que está en la región. Entonces vamos a pasar ahora a Daniel Titelman, que nos hablará más concretamente de los datos de economía para el próximo año y se conecta online. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Gracias, muy amable, y muchas gracias por la invitación, y un gusto poder volver a compartir este espacio con ustedes, aunque sea a la distancia. La verdad es que en estos 10, 12 minutos que dispongo, quisiera, y escuchando a los panelistas que plantearon temas muy importantes, que me antecedieron, que plantearon algunos temas muy importantes, yo quisiera hacer una breve mirada de los desafíos de la capacidad de crecimiento y los desafíos de crecimiento más estructurales que tiene América Latina y el Caribe hacia el futuro. Como muy bien ya se ha mencionado, y ustedes probablemente ya lo han estado discutiendo, la región venía saliendo, digamos, de una crisis provocada por el COVID, la pandemia del COVID, que generó la peor recesión que hayamos visto desde los últimos 100 años en América Latina, una caída en torno al menos 6,8% del producto en promedio. Y luego el año pasado observamos un rebote en el crecimiento, en torno al 6,2%, que es fundamentalmente un rebote estadístico y también responde a las aperturas que hicieron las economías una vez que la crisis del COVID estuviera pasando. Y lo que estamos ya empezando a observar este año, y uno de los temas que alertamos en el estudio económico que acabamos de publicar hace unos meses atrás, es que el gran desafío es que la región está empezando a retomar una senda de bajo crecimiento que ya traía antes del COVID, y se está percibiendo que este año ya va a ser un año de bajo crecimiento, que probablemente el próximo año también va a seguir esta tendencia, y en los años venideros de aún mantener el magro y bajo crecimiento que tenían los países de la región. Y esta dinámica de retomar estas bajas tasas de crecimiento, basta recordar que antes de la pandemia, entre el último sexenio antes de la pandemia, entre el 2014 y el 2019, América Latina creció en promedio cerca de 0,6%. ¿Ya? Tasas de crecimiento prácticamente que no permiten generar los avances un poco que se estaban hablando en términos sociales, y también preguntarse, bueno, ¿y dónde podrían estar los motores del crecimiento? Y en esta tendencia hacia una senda de bajo crecimiento, uno de los problemas que también se generan es que el mundo también ha entrado en una serie de problemas de crecimiento y geopolíticos que están afectando la dinámica y la situación macroeconómica de la región. Y el punto que me es muy importante destacar es que la región está en una coyuntura macroeconómica muy compleja, que dificulta la capacidad de hacer políticas pro crecimiento, pero hay que hacerlas. Y a la vez, como la pandemia ya nos demostró, la región tiene problemas estructurales, tanto en la dinámica, como se mencionaba, en los mercados laborales o en los temas de inclusión social, pero también tiene problemas estructurales en materia de inversión, que me voy a referir, que limitan la capacidad de crecimiento de largo plazo.
Por lo tanto, lo que se está juntando es una situación compleja en un mundo donde las señales o los choques del mundo no son los más positivos desde la perspectiva de la región, a un contexto regional, tanto de muy alta complejidad macroeconómica para poder hacer políticas macro, pro crecimiento, como para también empezar a enfrentar los problemas estructurales. La guerra de Ucrania, por supuesto, ha profundizado y generado mayores conflictos en esta dirección, y baste simplemente retomar que las proyecciones de crecimiento del mundo, por ejemplo, antes de la guerra eran una y fueron todas ajustadas hacia abajo después de la guerra. En principio, el crecimiento mundial se esperaba que iba a estar en torno al 4,4% antes de la guerra, y hoy día está esperándose en torno al 3% después de la guerra. Y eso también pasa con los principales socios económicos de la región, como Estados Unidos, que pasa de una proyección de cerca del 4% antes de la guerra a una de 1,7% después de la guerra. China también, como ya se mencionó, está ajustando sus tasas de crecimiento hacia abajo. La eurozona también está en serios problemas de crecimiento y ajustó sus tasas de crecimiento a la baja de un 5% previo a la guerra a un 3%, en torno a un 3% después de la guerra. Por lo tanto, estamos viendo un mundo que está ajustando sus tasas a la baja, que al igual que la región está sufriendo problemas de inflación que reflejan choques de oferta que ya venían de la pandemia con el quiebre de las cadenas de valor, a los que se suman, como ya se mencionó, los choques de oferta producto del aumento muy significativo del precio de los commodities, particularmente energía y alimentos, que afectan a muchos países de la región que también están teniendo una aceleración inflacionaria importante. En este contexto de inflación inflacionaria en el mundo, los bancos centrales de los países desarrollados están empezando a retirar los incentivos monetarios que tenían, también los incentivos fiscales, y a subir las tasas, lo que afecta negativamente a los países de la región, ya que endurece las condiciones de los mercados financieros para acceder a créditos y a temas de deuda. De hecho, al principio, ya en el primer trimestre de este año, se observaba ya una caída en torno al 13% de los flujos financieros que estaban entrando a América Latina y el Caribe, y además con una fuerte presión de salida de capitales, producto, como ya se dijo, en términos de lo que se llama el flight to quality. Por lo tanto, el mundo también nos está generando una situación compleja para el crecimiento. Y dentro de la región, digamos, los bancos centrales han estado ajustando muy fuertemente las tasas de interés al alza, a pesar de que ahí hay un debate, porque muchos de los choques que están explicando la inflación son choques de oferta, y hay una inflación importada muy fuerte. Hay países que pueden tener entre un 60 y 70% del componente de inflación importado, y por lo tanto el alza de las tasas de interés no necesariamente va a combatir la inflación, porque aumentar las tasas de interés funciona cuando la inflación refleja fundamentalmente factores de demanda. Y la situación que estamos viendo hoy en día en la mayoría de los países de la región es un componente entre factores de oferta que tienden a primar más en varios países que respecto a los factores de demanda. Entonces hay un gran desafío también de la política monetaria, de cómo enfrentar la inflación, tratando de minimizar los costos sobre el crecimiento. Por el lado fiscal, como ya también se mencionó, los gobiernos durante la pandemia hicieron un gran esfuerzo fiscal, en torno a un promedio de 4,6, 4,8% del PIB. Nunca visto ese esfuerzo en crisis anteriores, lo que dejó a la región en una situación fiscal más compleja, con menor espacio fiscal, porque aumentó la deuda, que pasó de un 42% promedio para América Latina a un 58% promedio después de la pandemia. Estos esfuerzos correctamente hechos de la política fiscal hicieron que la región hoy día tenga más complejidad en su espacio fiscal, y lo que uno está observando es una reducción en la dinámica del gasto público, fundamentalmente explicada por la caída en las transferencias a los hogares, que fueron muy fuertes como parte de la política de enfrentar la pandemia durante el 2020 y el 2021 en diversos países con diversa intensidad. Entonces, lo que estamos viendo es un complejo escenario macroeconómico donde tenemos mayores inflaciones, con políticas monetarias y de los bancos centrales más restrictivas de las que tuvimos durante la pandemia, y además un menor espacio fiscal que ha hecho que muchos de los países estén ajustando el gasto fiscal, si bien sigue siendo con una tasa de crecimiento positiva, es menos intenso de lo que era durante la pandemia. Entonces, el gran desafío ahí es cómo tratar de compatibilizar las restricciones macroeconómicas que vienen de la mayor inflación y de las situaciones externas de la economía mundial, más
lo que ya también se mencionó, las volatilidades cambiarias que han generado esta combinación de factores, a tratar de contener la inflación sin minimizando el costo que esto tiene sobre el crecimiento, dado que la dinámica de crecimiento en la región va a ser muy pobre este año y probablemente más pobre en los años venideros. Creemos que ahí hay un gran desafío. Y en ese sentido, el gran desafío que tiene la región es cómo abrirse a paquetes de compensación de los efectos redistributivos y muy desiguales que tiene la inflación sobre los hogares, a través de programas fiscales de ayuda que muchos países están teniendo en términos de apoyo a los subsidios de energía y alimentos, pero también tratar de generar políticas monetarias y fiscales que tiendan a no castigar tanto la dinámica de crecimiento, que creemos que es un factor esencial en la región y que ahí hay un gran desafío. Y uno de los temas más estructurales que preocupa en torno a esto, y con esto ya voy cerrando, tiene que ver con la inversión. Si la región va a tomar y enfrentar el cambio climático, que a la vez es un desafío y una oportunidad de crecimiento en términos de abrir un portafolio de inversiones, el volumen y el desafío de inversiones que hay que hacer es tremendo. Los números, digamos, van desde rango entre 8 y 12 o 14 puntos del PIB de desafío de inversión. En un contexto donde estructuralmente la región tiene un mal punto de partida, porque una de las variables más castigadas en los últimos 30 años en la región es la inversión. Nosotros en el estudio económico hicimos un estudio de la inversión desde 1950 hasta el 2021, y lo que se nota claramente es que después de la crisis de la deuda externa de 1980, a partir de los 90, la inversión en la región ha tenido un ciclo de muy bajo crecimiento promedio y muy volátil. Y de hecho, en los últimos decenios, los últimos 10 años, la inversión prácticamente no ha crecido en la región, creció a una tasa de 0,7%. Entonces, si un gran desafío es invertir para enfrentar el cambio climático y además reactivar el crecimiento, la región está en una situación de extrema debilidad, dada la historia que tiene, y ahí hay un gran tema. Si al problema estructural de la inversión le ponemos en los temas, las complejidades macroeconómicas para reducir la inflación, que están correctamente, hay que enfrentar la inflación y hay que reducir la inflación, la pregunta no es si hay que enfrentar o reducir la inflación, la pregunta es cómo lo hacemos tratando de minimizar el costo que esto tiene sobre el crecimiento y sobre la inversión. Y creemos que ahí está el gran debate de las políticas macro y del futuro de los países de la región. ¿Cómo enfrentar esta complejidad macro aprendiendo las lecciones del pasado, tratando de minimizar el costo sobre inversión y crecimiento que tiene el que tener que enfrentar la inflación? Y eso, y con este cierro, requiere una combinación quizás un poquito más novedosa que ya se usó durante la pandemia del instrumental macroeconómico. Requiere que los bancos centrales no solo descansen en la tasa de interés como política para contener la inflación, sino que también usen otras políticas como puede ser la macroregulación prudencial, algunas regulaciones de créditos sectoriales, etcétera, a la vez que la política fiscal, teniendo que mantenerse en una trayectoria de gasto sostenible, sea también un impulso al crecimiento y al desarrollo, y por lo tanto la otra gran tarea que tiene pendiente la región es las reformas tributarias que permitan aumentar los ingresos públicos para poder tener una política fiscal que sostenga un gasto creciente en el tiempo, pero en una trayectoria de sostenibilidad fiscal que es central y es esencial. Y entonces, ¿cómo tratar de combinar una combinación de políticas macroeconómicas que contengan los problemas coyunturales de la macroeconomía y del crecimiento que hoy día tiene la región, sean compatibles con un crecimiento de largo plazo y estimulen la inversión, particularmente en áreas de lo que llamaríamos inversión verde y hacia el tema de adaptabilidad y mitigación de los efectos del cambio climático? Es el gran desafío de largo. En un contexto de bajo crecimiento, la región este año nosotros pronosticamos un crecimiento en torno al 2,7, que probablemente en los próximos años va a tener una tendencia a la baja de esa dinámica de crecimiento. Y creemos que ahí está el gran desafío. ¿Cómo combinar el enfrentar la coyuntura macro con potenciar la inversión, en este caso donde más me quiero centrar, para poder avanzar en un crecimiento que sea inclusivo y sostenible? Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, yo querría comentar este tema de las monedas, las tasas de interés y la inflación. Por ejemplo, tengo aquí la lista de los datos de inflación que he preparado esta noche mientras preparaba el panel. Por ejemplo, en Estados Unidos las tasas de interés, y todo el mundo se pone las manos
el grito al cielo, están ahora en 2,5% y la inflación parece, no está claro, pero quizá un 8%. En Brasil, por ejemplo, la inflación está a un 12% y las tasas de interés a un 13%. No wonder, los bancos brasileños son de los más con más beneficios del mundo, siempre, tienen unos márgenes de un 20%. Por ejemplo, en Chile es el único país que he encontrado que las tasas de interés están a un 10% y la inflación a un 13%. En Colombia las tasas de interés a un 7,7% y la inflación también un poco más baja. Entonces, con esas tasas de interés, con esas monedas, por ejemplo, sigo la evolución de la moneda brasileña, que sabéis que hace los años de Lula estaba apreciada y estaba a 1,4 con el dólar. Está ahora, sigue estando hoy a 5,2 al dólar. Y aún he oído esta mañana en el panel anterior la posibilidad de dejar que aún cayeran más las monedas de la región. Eso es, como se dice, pan para hoy y hambre para mañana, porque todos los países tienen que vender y comprar. Y sí, vendes un poco más barato en los próximos meses, pero luego te sale más caro. Entonces, ¿cómo esa ecuación terrible de monedas que caen, deudas que aún siguen parte de la deuda en dólares, que el dólar se sigue apreciando y tu moneda cayendo? También has comentado, Marcela, de la importancia del sector privado. A ver, ¿qué sector privado puede sobrevivir con una tasa de interés de un 13,75%? No existe, definitivamente en el mundo occidental no hay ninguna empresa que pueda financiarse con 13,75%. Entonces, en un momento en el que faltan ideas nuevas y que la ortodoxia se ha muerto y que todo el mundo está intentando mantener las monedas altas, definitivamente China lo ha logrado. China, el renminbi chino ha sido de las monedas que menos han evolucionado con respecto al dólar del mundo mundial. Incluso el euro se ha movido más. Entonces, ¿cómo se come todo esto desde un punto de vista macro? Monedas que caen, intereses que paralizan la economía en un momento que todos los gobiernos están intentando fomentar sus economías. ¿Cómo se come? ¿No estaría mejor la región defendiendo las monedas que no caigan aún más? Porque, claro, a todo esto los gobiernos no pueden pedir más deuda. También he repasado la deuda con respecto al PIB. Resulta que solo está Venezuela entre los 12 países con un porcentaje más alto de deuda con respecto al PIB. O sea, resulta que los países de la región ni siquiera se pueden endeudar. O sea, Venezuela sí, pero el resto no. El 12 país que tiene el porcentaje más alto es Estados Unidos. Entonces, ¿cómo una economía no tiene acceso a la deuda? Los intereses son demasiado altos y ahogan la economía. ¿Cómo salimos de esta? ¿Se me apagó? No. Rápidamente. La intervención que están haciendo las bancas en los bancos centrales y la suba de tasas de interés hay que tragárselo como un remedio para evitar algo peor después, porque las economías están recalentadas. Yo creo que si no hay intervención ahorita vamos a tener una ola inflacionaria que no se detiene. Yo creo que en efecto tenemos fenómenos como la inflación en Argentina, que no la mencionaste, que no se maneja con tasa de cambio. Que no se maneja con tasa de interés. Pero sí creo que tienes un momento en el cual es cierto que el origen es un problema de oferta, pero que te genera un desbalance entre oferta y demanda. Yo creo que esa es una de las cosas que yo resaltaría. Yo creo que los bancos centrales de la región se han manejado bien desde el inicio de la pandemia y han ayudado a prevenir algo peor. Hay que tragárselo de esa manera. No es ideal y es un momento súper difícil. Por eso es difícil hablar de cosas buenas en la coyuntura. Pero yo no diría que intervengamos para detener, por ejemplo, el movimiento de las monedas. Y la razón es la siguiente. Hay unos fenómenos que son externos a la región, que están haciendo, digamos, mover
las tasas de cambio de esta manera, nuestros países pueden terminar gastándose todas sus reservas internacionales y no alcanzar a defenderla. Entonces, ahí hay un riesgo muy grande. Yo invitaría, digamos, a mirar con cautela esos mercados y a no sobreintervenirlos, que es un riesgo muy grande. Y fíjate que conecta con algo que yo traté de decir antes, y es que el riesgo de las demandas de la ciudadanía en este momento, por un cambio ya, por ver intervenciones, por ver cosas, sí puede resultar en políticas populistas por parte de los nuevos gobiernos, cosas que parece que funcionan, que suenan bonito y que en el mediano o en el largo plazo pueden ser un tiro en el pie y nos pueden hacer daño. Me pidió Lourdes también que yo comentara algo sobre la relación con China. Y yo creo que es importante, se ha señalado acá que obviamente hay una ralentización de la economía china. Se proyecta que solo va a crecer un 5% este año, lo que para el resto del mundo sería una maravilla. Para China parece como algo muy bajo. Pero yo quisiera subrayar un dato. El comercio entre China y América Latina el año 2000 era de 10.000 millones de dólares. El año 2021 fue de 451.000 millones de dólares. O sea, pasamos en un aumento de 45 veces en un periodo de 21 años. Para Sudamérica en su conjunto, China es hoy, por lejos, el mayor socio comercial, más que Estados Unidos, más que Europa. No Centroamérica y México, el Caribe están siendo un poco distintas, pero para Sudamérica, el comercio de Brasil con China el año 2020 fue 100.000 millones de dólares. Chile firmó un acuerdo comercial, el primero en hacerlo, con China el año 2005, en que el comercio era de 8.000 millones de dólares. El año 2021, el comercio de Chile con China fue de 55.000 millones de dólares, un aumento de 7 veces en 16 años. El punto que estoy tratando de hacer es que la relación con China, aún con la ralentización que estamos viendo, va a seguir siendo fundamental. Y eso es algo que no podemos ignorar y tenemos que tener muy presente. El desafío grande, a mi juicio, y ahí entra el tema del litio, entra el tema del cobre, es cómo añadir valor a esas exportaciones y no quedarnos meramente en la exportación de materias primas. Está el famoso triángulo del litio, cómo ver cómo eso se puede conjugar con el gran sector de la electromovilidad en China y hacer que nosotros no solamente estemos exportando el litio crudo, sino que tal vez contribuir y participar también en la fabricación de baterías. Yo creo que eso es un gran tema a futuro y muy importante a tener presente. Gracias. Y no sé si David quiere añadir algo, Daniel, perdón, quiere añadir algo a lo que acabamos de decir sobre las monedas. Sí, muchas gracias. Quizás quisiera reaccionar un poco a tus comentarios sobre el tema de las tasas de interés, estando de acuerdo de que efectivamente hay un proceso inflacionario. La América Latina entre el 2004 y el 2019 tuvo una inflación promedio de 4%. Hoy día, ya en la pandemia, la inflación empezó a acelerarse hacia mediados del 2020 por los choques de oferta, más que por choques de demanda, y hoy día estamos en una inflación promedio de 8,5%, sacando, por supuesto, como se mencionaba, lo que llamaríamos los países con inflaciones crónicas como Argentina, Venezuela, Haití y un par más. Pero en general los países venían con una trayectoria de estabilización de la inflación en menos de un dígito, que por supuesto se ha estado disparando desde mediados de la pandemia y aceleró fuertemente a partir de la guerra de Ucrania. Y efectivamente la tasa de interés es uno de los instrumentos que hay que utilizar, pero a nuestro juicio, dada la combinación de factores de oferta y demanda que cambian de país a país, el caso chileno quizás tendría más factores de demanda que otros, y ya a la desaceleración que se está observando en el crecimiento, en la inversión, en el comercio en la región, creemos, nuestra postura es que hay que usar las tasas de interés, pero hay que usarlas con cautela y hay que combinarlas con otros instrumentos. Y los países del mundo desarrollado lo hicieron durante la pandemia y América Latina también utilizó durante la pandemia un mayor volumen de instrumentos monetarios que dispone el Banco Central para enfrentar las dinámicas inflacionarias, y esto pasa por temas de macroregulación prudencial, que por tema de tiempo no voy a entrar en los detalles. Pero el punto que quisiera hacer es que efectivamente hay que utilizar la tasa de interés,
Pero dadas las condiciones de oferta y los temas geopolíticos que hoy día están explicando parte de la inflación que está viviendo América Latina, hay que usar las tasas de interés, a nuestro juicio, con mayor cautela para evitar lo que en economía algunos llamarían un overkill, o sea, sobre ajustar la economía, ajustar el crecimiento para combatir la inflación. Efectivamente, las tasas de inflación las están usando muchos bancos centrales y eso es lo que aparece cuando uno lee las memorias de los bancos centrales para anclar expectativas de inflación. Sin embargo, las expectativas de inflación siguen altas por esta combinación de factores de oferta y demanda que estamos viendo. Por lo tanto, el mensaje que quisiera dar es que la combinación de políticas macro, combatiendo la inflación, que es un elemento central, además no solo porque genera problemas económicos, sino tiene factores redistributivos muy importantes la inflación, hacia los más con costos más altos a los más vulnerables, creemos que el uso de la tasa de interés debe combinarse con otros instrumentos de los que cuentan los bancos centrales para tratar de minimizar su costo sobre el crecimiento y no, como ya aprendimos en el pasado, a veces generar una contracción mayor de la que se necesita para corregir las presiones inflacionarias. Gracias. Me gustaría pasar ahora a tecnología y un poco en relación con la baja bancarización en la región, con los costos de los productos financieros que de nuevo ahogan a las pequeñas empresas, con los intereses tan altos, con la falta de crédito, hemos visto una explosión de, bueno, en Brasil ya se llama enviar un Pix, te envío un Pix, ya se usa más el Pix, que es una forma de pago por móvil, que las tarjetas de crédito en un país donde la penetración de tarjetas de crédito es relativamente importante. Entonces, vemos eso por una parte, una explosión de fintechs y también Bahamas y Nigeria, by the way, los dos países que han lanzado la Central Bank Digital Currency, o sea, monedas, o sea, los gobiernos y los países quieren soluciones a una situación que está paralizada, que no avanza y que sigue manteniendo a la mitad de la población sin cuenta bancaria o con cuentas bancarias que no puede usar porque son carísimas. Entonces, yo creo que ahí hay una parte de esperanza. En un artículo que escribí recientemente para Latin Trade ponía que entre commodities y technology había que hacer los dos. Y yo creo que definitivamente eso habrá que aprovechar los precios altos de commodities y también la tecnología muy necesaria en estos momentos en la región. Brasil va a decidir en el segundo semestre de este año si lanza su propia moneda también. Una manera también de intentar minimizar esa dependencia tremenda del dólar que es perjudicial en muchos casos para los países emergentes. Me pregunto también, hemos pasado ya 2 paneles y no ha habido preguntas de la audiencia y con muchos temas muy polémicos, sí podríamos también incluir algunas preguntas de la audiencia. No sé si hay un micrófono para la audiencia, si alguien tiene preguntas, yo creo que sería bueno introducir en el debate a la audiencia. ¿Alguna pregunta de la audiencia? En el optimismo yo querría incluir este boom que ha habido también en el 2021 de unicornios, de pagos por móvil. Como he dicho, Pix en Brasil ha sido una gran explosión. Las monedas centrales lo que hacen son 2 cosas. Una, reducen los costos de las transacciones, permiten transacciones pequeñas y también permiten el acceso de los gobiernos directos a esas ayudas que dan. Por ejemplo, esas ayudas de $30 en Brasil, la señora que lo recibe lo que tiene que hacer es tomar un autobús que le saldrá carísimo para poderla recoger o incluir costos para recibirlo. En cambio, si lo recibe directamente en un monedero digital, ese costo se reduce. Y también las remittances. En Nigeria, el e-Naira se utiliza en 160 países porque toda la diáspora nigeriana envía directamente en el monedero digital y no hay ningún costo y es mucho más fácil enviar $5 que pueden salvar el día o la semana a una familia y que es mucho más fácil. Entonces, si no hay preguntas, seguimos. ¿Alguna? Sí, Marcela. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues ¿por qué no recogemos algunas preguntas de la audiencia y luego contestamos?
Buenos días. Primero felicitarles por el alto nivel de este panel. La verdad es que en mi caso particular aprendiendo bastante y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y bueno, escuchaba hace un momento hablar de la tasa de interés como política monetaria que ha sido realmente efectiva para muchos bancos centrales y que en el caso de la República Dominicana, que también es una medida que se ha tomado por allá, efectivamente ayuda. Sin embargo, también escucho de la necesidad de combinar esa política monetaria con otros instrumentos, con otras, que quizás ayudaría aún más en la situación. Sin embargo, lo que no me queda claro, y quisiera en el ánimo de que sea un debate enriquecedor y que sigamos aprendiendo, quizás escuchar más en detalle cuáles serían esas otras alternativas con las que se podría combinar el tema de la política de subir la tasa de interés. O sea, escucho que es necesario otras alternativas, otros mecanismos, pero ¿cuáles son? Y quizás entender un poquito más en detalle cuáles serían. Quería, más que una pregunta, reiterar el argumento de Marcela en el sentido de resolver los problemas estructurales que vienen de tiempo atrás, de décadas atrás. Las elecciones en Colombia, yo voy a hablar de eso ahora más adelante, lo demuestran, es decir, un voto claramente por un cambio, una población exigiendo esos cambios, pero también participando en política. Yo creo que esos son tres componentes que hay que tener en cuenta para entender mejor cómo la crisis económica está afectando la democracia, pero cómo hay sectores que están exigiendo esos cambios. Gracias. Elizabeth Ungar se me adelantó un poco a lo que iba a decir, porque yo creo que la intervención de la tasa de política monetaria es una respuesta a la coyuntura y hay que entenderla de esa manera. Es el remedio feo que nos tragamos para mejorarnos y para, digamos, contener algo peor. Pero los países sí deberían estar volcando la mirada a cosas de largo plazo. Daniel Titelman hablaba de la importancia de la inversión. Yo le pondría un apellido a esa inversión. La región, lo poco que ha crecido, generalmente ha sido impulsada por acumulación de factores, porque hacemos una carretera, porque hacemos casas, pero muy poco porque haya invertido en productividad y en crecimiento que sea sostenible en el largo plazo. Cuando uno habla del milagro de Corea, y los milagros, digamos, de los países que entraron en sendas de exportación muy importante, siempre miramos lo que hicieron como al final del esfuerzo, los incentivos, pero no, se nos olvida mirar que son países como Corea del Sur, por ejemplo, que invirtieron de una manera muy importante en educación, que habían formado un capital humano antes de lanzarse a hacer incentivos, exenciones tributarias y todo lo demás. Entonces, para mí volcar la mirada, creo que no da tiempo. A mí la preocupación que me da es que lo urgente nos quite la mirada de lo importante, y ese es el mensaje que yo querría mandar de una manera muy fuerte. Es corregir las cosas que de verdad no funcionan mal. Los altos niveles de desigualdad que tenemos, digamos, tienen una cantidad de factores por detrás. Voy a hacer una mini propaganda. A ver si el año pasado lanzamos un informe regional del PNUD que se llama Atrapados, alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe, y estamos diciendo la región está en una doble trampa, y es una doble trampa porque detrás de la baja productividad, del bajo crecimiento y de la alta desigualdad hay factores comunes. A los economistas nos enseñan en los primeros años de la carrera, el primer semestre, que uno tiene que sacrificar igualdad si quiere crecer. Y nosotros estamos diciendo, ¿saben qué? Eso es una cosa que no le aplica a nuestros países. Nuestros países todavía tienen espacio para hacer cosas que nos pueden hacer menos desiguales y que nos pueden hacer crecer bien. Una es la educación. El informe nuestro explora 3 cosas en concreto, y no voy a contarles todas, pero para dejarles el abreboca. La violencia como un factor de alta desigualdad y bajo crecimiento, la concentración de poder como una causa de alta desigualdad y bajo crecimiento, y la manera en que tenemos regulados los mercados laborales y los sistemas de seguridad social en la región. Una cosa en tono optimista que tú decías y conectando con la pregunta de tecnología, una cosa impresionante que pasó durante la pandemia es que los gobiernos hicieron rápidamente grandes inversiones en conectividad.
No estamos del otro lado, pero el aumento en penetración de Internet y en conectividad es altísimo, y lo que demostramos ahí es que cuando hay empeño y voluntad política, de pronto se pueden hacer grandes saltos en un periodo muy corto. Eso es algo que yo le diría como algo bueno. Y una cosa no directamente relacionada con tu pregunta, pero tú dijiste que habláramos de cosas positivas y no me aguanto. Cuando uno mira los datos de la pandemia, las mujeres todas reportan que un porcentaje muy alto de mujeres reporta que aumentó el tiempo que dedicaron a tareas domésticas y de cuidado de los niños. Lo que me parece fascinante es que los hombres, un porcentaje alto, 40% de los hombres el año pasado está reportando que aumentaron el tiempo que dedican a tareas domésticas y cuidados del hogar. A mí me parece que la pandemia fue un experimento natural. De repente pusimos a los señores atrapados con sus familias en la casa, se dieron cuenta de lo que pasa y no quiere decir que esto esté solucionado y no quiere decir que el péndulo no se vaya a devolver. Pero sí creo que hubo un momento muy interesante en el cual hubo una oportunidad, por lo menos durante la pandemia, de renegociar las cargas al interior del hogar, y yo veo eso como una de las cosas positivas de la coyuntura. Un comentario muy breve. Yo agregaría a los 3 que mencionó Marcela un cuarto, que es la corrupción. Contrario a lo que solía pensar, que la pobreza genera corrupción, la corrupción genera pobreza, genera desigualdad y genera inequidad. Daniel, me pregunto si... Mezclar, digamos, distintos instrumentos, dentro de ellos la tasa de interés. Fundamentalmente el mensaje que quiero dar es que durante la pandemia y antes de la pandemia, la crisis subprime, los bancos los bancos del mundo desarrollado, pero durante la pandemia los bancos centrales de nuestros países utilizaron distintos instrumentos. La política monetaria tiene lo que llamamos los instrumentos convencionales, que están vinculados al tema de la tasa de interés, por supuesto, y el manejo de los agregados monetarios, y los no convencionales, que surgieron con mucha fuerza después de la crisis subprime, que tienen que ver con el manejo de la hoja de balanza de los bancos centrales, que a través del manejo de su hoja de balance pueden afectar el grado de liquidez de la economía. Otros instrumentos que también pueden ayudar a manejar el grado de liquidez de la economía con un menor impacto o con un impacto más acotado en ciertos sectores de la economía y por lo tanto sobre el crecimiento, es lo que la literatura ya ha desarrollado mucho, que se llaman los instrumentos de macroregulación prudencial, que van desde poner algunos topes legales, aumentar los encajes, aumentar los parámetros de provisión en los bancos, etcétera, una serie de restricciones también a cierto tipo de créditos que permiten un manejo de la demanda agregada, un manejo del grado de la liquidez, que es lo que trata de hacer la tasa de interés pero de una manera horizontal, sin discriminar, a tratar de contener la demanda agregada, el aumento de liquidez hacia ciertos sectores y de esa manera también combatir la inflación. Otros, por supuesto, tienen que ver con el tema de manejo de las monedas y manejo con el uso de reservas, que también, como muy bien se decía, hay un espacio acotado, pero dado que hay un componente muy importante de la inflación, a veces reducir un poco la devaluación, no necesariamente contenerla, pero reducirla un poco, puede tener un impacto sobre la tasa de inflación muy significativo, dado el componente importado de la inflación que estamos viviendo. Y por supuesto está lo mismo que también reconoce el Fondo Monetario, que la regulación financiera es parte del instrumental que podrían ocupar dentro de la macroregulación prudencial los bancos centrales, particularmente la salida de capitales, y están presionando mucho los tipos de cambio. Digo que hay una batería de instrumentos que hay que usar en las combinaciones adecuadas y dadas las restricciones adecuadas, digamos, ningún instrumento es una bala de plata, pero los bancos centrales tienen instrumentos convencionales y no convencionales y de macroregulación prudencial que ayudarían a apoyar el esfuerzo que hace la tasa de interés para contener la demanda agregada y quizás generando un menor impacto sobre el crecimiento. Ese es el punto. Por temas no podríamos tener una larga lista de tipos de instrumentos que se han usado en la región, pero si alguien está interesado, feliz le mando la información. Gracias. Sí, básicamente sobre la pregunta que hizo el señor Omar Fernández y lo que han estado comentando de atender la cura de la enfermedad, que es una medicina que nos estamos tomando en este momento, sin olvidar lo importante. Pudiéramos utilizar los créditos sectoriales, incentivo en créditos sectoriales, una vez reducimos liquidez con tasas de interés, pero nosotros, por ejemplo, en República Dominicana tenemos algo que se llama el Banco de Exportación, que es un banco de incentivo, y a través de mecanismos de ese tipo, con tasas de intereses preferenciales a sectores que son los importantes, que debemos mantener el crecimiento en esas áreas,
podemos desacelerar la demanda con la tasa de interés manteniendo la inversión en lo que es importante. Muchas gracias. Un comentario muy interesante, porque las políticas industriales se pasaron de moda y ahora Europa, Estados Unidos, no digamos China y no digamos Corea, tienen políticas industriales y nunca las dejaron. Y otro tema es, como tú dices, bancos de desarrollo. La mayoría de los países también los tienen. En Latinoamérica se pasaron de moda. El único que los mantuvo, que lo ha mantenido, ha sido Brasil, porque evidentemente, como he dicho, con un 13-15% la industria se ahoga. Entonces, el BNDES hace préstamos a mitad de la tasa oficial, que también son muy altos, a 6%, a 7%, pero por lo menos son más llevables. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante y definitivamente bancos, como dices, que ayudan a la economía, que ayudan a la empresa. Y como también comentabas, Marcela, en mi instituto publicamos un informe anual donde seguimos la evolución de las empresas de países emergentes. Y uno de los años comparamos las políticas industriales de China, Brasil y Corea. Y en China y en Corea, número 1, siempre las ha habido. Segundo, siempre ha habido continuidad, no importa quién gobierno. Y en Latinoamérica lo que había era bandazos. Ahora sí, ahora no. Ahora go global, ahora go home. Entonces, evidentemente, como se necesita también políticas de medio y largo plazo, pues entonces una y al día siguiente la siguiente pues no funcionaban. Entonces, Brasil, que ha mantenido, sí, durante unos años, pero han sido menos constantes, más volátiles y más de corto plazo, mientras que las de Corea y las de China han sido más a largo plazo y por ende más eficaces. O sea que definitivamente eso es un tema que la región, yo diría, que necesita. Porque otro tema también que hemos observado es que la región tiene muy pocas empresas grandes. Las empresas grandes son las que tiran de las pequeñas. Y si se miran los números de empresas latinoamericanas en las Global 500, no suben los números. ¿Cómo van a subir si las tasas de interés están a un 13% o un 15%? Muy difícil. Entonces, definitivamente ese es un tema que también has tocado antes, Marcela, que se necesita un sector privado local fuerte que tire de las pequeñas y de las medianas empresas. A fin de cuentas, son muy frágiles y las grandes crean ecosistemas que apoyan unas a las otras. ¿Alguna otra pregunta? Los panelistas por tan brillantes exposiciones. Pero para Marcela, después de unas explicaciones por parte de ustedes tan sombría en el panorama, ¿para cuándo entonces tendríamos una luz al final del túnel? A ver, Jorge también. Yo creo que la luz al final del túnel se puede ver cuando nos organicemos y nos pongamos de acuerdo a actuar en forma conjunta. Acá se ha hablado del desafío que implica la escala, el poder actuar de manera conjunta. Yo señalaba anteriormente el caso del litio, o sea, el triángulo del litio. ¿Por qué no podría Chile, Bolivia, Argentina trabajar en forma conjunta ese tema? ¿Por qué no nos podemos? Estamos hablando de 33 países. Si nos ponemos de acuerdo, se pueden hacer muchas cosas. En este momento estamos completamente disgregados y eso obviamente resta peso, resta apalancamiento, resta posibilidades de actuar. Entre el resto del mundo hay, como se ha señalado, una tendencia a la regionalización, América del Norte, Europa, ASEAN, 10 países, 650 millones de habitantes, similar a América Latina. Gran actor diplomático, recibidos en la Casa Blanca con la alfombra roja. A nadie se le ocurrió excluir a Vietnam o a Laos porque son países comunistas. Los recibieron con bombos y platillos. Nuestros países los tratan de manera distinta. ¿Por qué? Porque no actuamos en forma conjunta. Yo quisiera decir que reconocer los problemas que tenemos es parte de la solución y reconocer el momento de dificultad no necesariamente significa sentirnos pesimistas.
Yo frente a la región me siento cautelosamente optimista. Creo que hay unos vientos de cambio que pueden aterrizar bien si son bien acompañados por una sociedad más amplia. Veo con preocupación la polarización, pero también veo una cosa interesante y son élites que se están dividiendo, con parte de las élites pensando en cómo acompañan transformaciones de manera que en el mediano plazo los países vuelvan a estar cohesionados. La gente está preocupada por los niveles de polarización y por cómo esto nos paraliza como sociedad. Y yo te diría que la juventud me da profunda esperanza. Creo que las generaciones que vienen son mejores. Son gente más generosa, gente más liberal, gente que está de verdad siendo más consciente de la manera en que estamos mal organizados como sociedad. Entonces yo creo que vienen unos relevos generacionales interesantes también en la región. Mi mensaje, como digo, es de optimismo cauteloso y de un mensaje importante. El optimismo no es no mirar los problemas, es reconocer los problemas y pensar cómo trabajamos para solucionarlos. Y Daniel, ¿para cuándo la luz del túnel? Es una excelente conclusión a este panel. Daniel, por favor. Que mencionaba recién ahora. Y la verdad es que creo que la región ha progresado, ha solidificado, los países tienen muchos mejores manejo institucional de sus políticas económicas y macro en muchas áreas, las democracias se han consolidado en prácticamente todos los países de la región, algunos, digamos, todavía hay un camino que recorrer, y creo que la región tiene un gran desafío por futuro, pero también un gran mundo de oportunidades, y el tema del cambio climático y de combatir el cambio climático es un desafío, pero también una gran oportunidad, porque abre y puede ser un gran impulsor de inversiones. Y creo que en la medida que la región sea capaz de darse cuenta de que tiene que ir avanzando, como se mencionaba, el tema del litio u otros, digamos, y el tema de energía renovable, y además alguna parte de la industria extractiva de la región se está viendo favorecida en su demanda global por las nuevas tecnologías. La pregunta es cómo avanzar hacia producciones limpias de cobre, hierro u otros minerales. Hay un espacio donde la región puede avanzar y requeriría, a mi juicio, para empezar a mirar la luz del túnel, una mirada estratégica hacia dónde empezar a hacer los esfuerzos de inversión, tanto públicos y privados, y cómo encadenar esos esfuerzos de inversión hacia las áreas de futuro. Creo que ahí sería un camino para empezar a transitar. Y el gran desafío de la política macroeconómica hoy día en esta coyuntura tan compleja es no olvidar de que lo que hacemos en el corto plazo también afecta al mediano y largo plazo. No es inocua, la política macro no es solo un efecto de corto plazo, sino que tiene efectos de mediano y largo plazo, y por lo tanto, cómo tratar de enfrentar la coyuntura de corto, tratando de minimizar los efectos en el mediano y largo plazo sobre el crecimiento de la inversión. Y la luz del túnel vendrá, digamos, en la medida que la región sea capaz de retomar una senda de crecimiento inclusivo y sostenible. Y creo que hay una institucionalidad, hay capital humano, hay capital financiero para empezar a moverse en esa dirección. Muchísimas gracias, Jorge, Heine, Daniel Titelman, Marcela Meléndez y sobre todo también a Funlode, a IDEA, que estamos en un momento que necesitamos nuevas ideas, que necesitamos foros donde discutir y encauzar nuevas ideas, porque la ortodoxia parece que se ha terminado y necesitamos pensar en nuevos modelos de desarrollo y políticas, como nos ha pedido este joven que acaba de irse. Más allá de las políticas monetarias tradicionales necesitamos más, y tenemos ya una tecnología y avances tecnológicos en la región que permiten también pensar que hay esperanza de futuro, y como ha dicho Marcela, la nueva generación que es generosa y que tiene muchas ganas de luchar para conseguir algo mejor y un desarrollo sostenible. Muchísimas gracias a todos.